Hola a todos, bueno, este es Punto de Quiebre, otro capítulo, otro espacio, otro tiempo. Hoy con un tema también muy especial. Creo que es un tema que de alguna manera nos atañe a todos. Y con Dani, saluda. Hello, hello, how are you today? Bueno, aquí estamos. Vamos a compartir con ustedes un tema eh, muy necesario. Quizás esto ya no es tan polémico ni tan... Sí, o sea, sí, no. Sí, sí, pero no tanto. No sé si vieron por ahí el capítulo, que la Virgen, que eso, entonces ya no vamos a entrar en esos temas ahorita. Sí vamos a hablar de, mejor dicho, el título del tema ¿es necesaria la iglesia? ¿Es necesaria la iglesia? Em, Nos hicimos esta pregunta poniéndonos en el punto de personas creyentes y también No no creyentes. creyentes, Mm. porque esta pregunta no la debemos hacer las personas que somos de fe y creyentes y se la hacen, de hecho, muchas personas que no. Entonces, no sé, Alejito, ¿quieres comenzar el De tema hecho, yo lo abarcando veo algún punto? más por el lado de quienes no son creyentes y tienen el argumento de que no necesito la iglesia para conocer a Dios, no necesito la iglesia para acercarme a un Dios que está en todo lugar, que me escucha. ¿Para qué la iglesia? Y si nos ponemos a ver históricamente también las cosas que han sucedido, entonces Claro, mucha gente tiene muchos prejuicios acerca de la iglesia y su argumento es, no necesito la iglesia para acercarme a Dios. ok, Entonces, yo quiero empezar con un argumento ok. y pues en nuestro caso, nuestros argumentos de alguna u otra manera es la palabra, ¿verdad? Hay un texto en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, eh, muy bonito, lo quiero leer solo para entrar en contexto. Efesios 4:11 dice, eh, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, este argumento para mí, ahorita estábamos hablando con Dani, como que derrumba todo. O sea, hay argumentos que de alguna manera rompen todo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Efesios está diciendo que la iglesia ha sido constituida, está hablando de ministerios, sí, está hablando de personas que fueron capacitadas, dice con un propósito y es Propósito. capacitar a los santos. Los santos en la Biblia es aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, aquellos que creen en Jesús, aquellos que siguen la fe. Es, me encanta este pasaje porque dice, Dios ha capacitado personas para que capaciten a otros, ¿sí? ¿Por qué necesito la iglesia? Porque necesito ser capacitado, Así es. ¿sí? Porque no me las sé todas, ¿sí? Porque hay personas que Dios ha dotado de dones, de talentos, para, para que yo alcance, dice, una unidad de fe. Más adelante, entonces va a decir tres cosas. La primera es capacitar a los santos, Ok. dice, para la obra de servicio. Pero la otra cosa que dice el texto bíblico me encanta, dice, para santificar, ¿sí? De alguna u otra manera, la iglesia nos procesa, ¿sí? En la iglesia somos formados. Entonces, dice, para capacitar, dice, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ok. Van a ser otro concepto que es mi segundo argumento, ahorita lo voy a hablar, y es el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Ok. Pero dice, para capacitar, para edificar, y lo tercero dice, para llegar a una unidad de fe y de conocimiento. Entonces, el propósito de la iglesia también tiene que ver con que tengamos una unidad de conocimiento. Es decir, si todos estamos dispersos, de alguna manera terminamos creyendo cosas diferentes, Ujú. porque nuestra óptica, nuestra cosmovisión, nuestro contexto, nuestras interpretaciones nos van a llevar a de irnos distanciando. La iglesia pretende unir, Ok. es algo totalmente, dice, por eso dice que todos
crezcan en un mismo conocimiento, en una misma unidad, sean edificados, sean capacitados. Es el sentido de la iglesia, yo lo digo porque soy pastor de una iglesia. El sentido de la iglesia es la unidad. De hecho, es la base de la iglesia. La iglesia viene de una palabra que es eclesia y significa asamblea o comunidad. Y la iglesia no nació como lo que hoy en día tenemos templos, altares. No, la iglesia nació como familias reunidas, compartiendo, unánimes, disfrutando, siendo uno solo. Entonces, yo creo que la iglesia es necesaria porque yo necesito ser capacitado, necesito ser edificado y necesito crecer en unidad con el cuerpo, en unidad con el cuerpo. No sé si quieres añadir Sí. algo ahí. Antes de que Alejo siga con el argumento del cuerpo, me dijiste que ibas a decir que es el cuerpo y eso, ¿no? Sí, pero Bien, dale tú. listo. Este mensaje va para esa comunidad, incluso puede ser creyente, no hablemos necesariamente de no creyentes, aunque si eres no creyente, bienvenido y está bien, el mensaje también es para ti, pero para esa comunidad creyente que aún siendo creyente y siendo una persona de fe, dice, yo no necesito ir a la iglesia. Hay un pasaje bíblico bien bonito que dice en Romanos 10:17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en una comunidad, en una iglesia? Compartir la palabra de Dios. ¿Qué alimenta esto? Lo que dice el pasaje bíblico, la fe. Desafortunadamente en nuestro día a día, bien es cierto que yo puedo comunicarme con Dios sin necesidad de ir a un templo. Eso es verdad. Pero es muy importante, por lo menos para mí lo es, porque gran parte de mi día son labores, trabajo, ocupaciones. Y ir a la iglesia para mí es el espacio donde voy a edificar mi conocimiento y voy a escuchar la palabra de Dios, por ende voy a edificar mi fe. Entonces, eso lo dice Romanos, ¿sí? La fe viene por el oír. Y yo a la iglesia voy a oír, a escuchar la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo creo que si todos los que hemos dicho en algún momento, porque yo creo que también lo llegué a pensar en algún momento de mi vida, yo no necesito ir a una iglesia para comunicarme con Dios. Como decía Alejo en alguna respuesta, sí, no, sí, pero decir que no es importante es mentira, porque la iglesia es supremamente importante. Alejo decía algo que me gusta mucho y es el proceso. Yo puedo decir que hoy he transformado mi vida de alguna manera. Dios definitivamente, obrando en mi corazón, en mi mente, en mi vida, pero gran parte de esa obra ha sido a través de la formación que he recibido en la iglesia, en una congregación y en la unidad de la misma, ¿no? Otra cosa es que muchas veces estamos por el mundo como sin propósito, ¿sí? Y la iglesia cuando nos ayuda a entender la palabra de Dios, también nos está ayudando a encontrar propósito. Sí. Entonces mucha gente, yo me encuentro con mucha gente que dice, no sé qué, incluso gente que tiene estabilidad económica, laboral, o sea, lo que normalmente a todos nos aflige, están bien, pero dicen que no sienten propósito, que no saben cuál es el propósito de sus vidas. Para eso sirve la iglesia, para mostrarte a Dios y que Dios te guíe a entender cuál es el propósito en tu vida. Entonces, esa es una de las cosas. No tengo por acá otras cosas, pero me gustaría mucho vamos. que comenzaras con el tema del Hay cuerpo. otra cosa que nace en mi corazón siempre que estoy hablando con Dani, es que Dios va colocando cosas. Antes de ir al cuerpo, nosotros necesitamos ver la historia. Si el ser humano puede comunicarse con Dios, ¿por qué Dios instituyó un tabernáculo de reunión? ¿Por qué Dios instituyó medios como el sacerdote, el sumo sacerdote, los profetas, los apóstoles, para transmitir un mensaje? Entonces, claramente, yo puedo comunicarme con Dios, lo voy a decir en mis palabras, espero que se entienda, de aquí para allá, ¿sí? Pero escuchar la voz de Dios es diferente. Entonces, hay medios por los cuales Él me habla, ¿sí? Y Hebreos 1:1,
que es un texto de mis favoritos. Dice, en otros tiempos Dios habló por profetas, por hombres y demás, por visiones, por sueños, dice, pero ahora habla a través de la revelación del Hijo. Entonces, sí, yo puedo tener una comunicación con Dios de aquí para allá, pero la forma en la que Él se comunica de allá hacia mí, de Él hacia mí, es a través de su palabra, ¿verdad? Y la iglesia, de alguna manera, es la que me permite, como bien decía Dani, me gustó mucho eso, me decía encontrar un significado, profundizar, ser capacitado, encontrar propósito. Y Dios nos habla a través de las personas, Dios nos habla a través de las experiencias, de los testimonios, de las autoridades. Entonces, la historia misma nos dice que Dios instituyó un tabernáculo de reunión, ¿sí? Más adelante un templo y más adelante esto trascendería a una iglesia, ¿sí? A un cuerpo. Ahí es donde viene el concepto de cuerpo. ¿Quieres añadir algo? No, Ok. sí, por favor. La Biblia nos dice, quiero leer Romanos 12. Romanos 12 dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Lo que yo quiero añadir en este argumento, para mí es súper importante entender esto, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y creo en Jesús, creo en Dios, yo soy añadido a un cuerpo, aunque no quiera. Indirectamente, no es una decisión mía. Haces parte de. Hago parte de él, porque lo veíamos en el capítulo, soy adoptado juntamente con Cristo y al ser adoptado hago parte de una familia, hago parte de un cuerpo. Entonces, todos aquellos que han aceptado a Jesús, que han decidido seguir a Jesús, que lo han reconocido a Él como Señor y Salvador, que han entregado su vida a Él, han sido añadidos a un cuerpo, una familia. Así no quieran, pero hacen parte de una familia. Y las familias se reúnen. Las familias comparten, las familias tienen espacios donde son familia. Si no lo hacen, deberían hacerlo. Si no lo porque hacen, debería ser. Estaba muy mal. Pero las familias tienen espacios de compartir, de reunirse, de almorzar, de visitarse, llamarse. Y eso es la iglesia. La iglesia no es solo la reunión del domingo, la iglesia también trasciende a espacios en donde somos familias. Entonces, Romanos dice, hemos sido añadidos a un cuerpo. Pero me gusta lo que sigue diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces ya veíamos en el texto de Efesios, Él constituyó a algunos pastores, maestros. Romanos nos va a decir lo mismo, pero en otras palabras dice, el que sirve o el que tiene el don de servicio, que sirva, el que enseña, enseñe, el que exhorta, exhorte, el que reparte con liberalidad, que presida con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, lo que yo quiero hablar son dos argumentos. El primero es, me capacita, me enseña y me hace crecer en conocimiento en una unidad. El segundo argumento, que es este, es que la iglesia me permite a mí enfocar también mis dones y talentos. Por eso el texto dice, somos miembros distintos unos de los otros. Y sigue diciendo, el que sirve, el que habla, el que preside, el que exhorta, lo puede hacer en este lugar, ¿sí? Entonces, nuestro servicio a Dios es en todo lado, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra familia, donde estamos sirviendo a Dios, pero la iglesia nos ayuda a enfocar, ¿sí? Nos da un direccionamiento sobre nuestros dones, nuestros talentos, y qué mejor que servir a nuestra propia familia. Definitivamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que la iglesia es absolutamente necesaria. Hay muchos más argumentos. Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va a casarse con su iglesia. Son argumentos mucho más profundos, más teológicos, pero Cristo viene por su iglesia, va a casarse con ella. Pero lo importante es entender que yo he sido añadido. Mi fe me ha añadido a una comunidad de la que puedo huir o de la que puedo hacer parte. Así es. ¿Sí? Pero la comunidad de fe va a traer
solo beneficios para mi vida de fe. Voy a ser formado, capacitado, voy a crecer en unidad, voy a servir, voy a aprender, o sea, es algo que me va a permitir desarrollar mi fe, ¿sí? ¿Qué quieres añadir ahí, Dani? No, está súper bonito y me gusta mucho lo que dice Alejo de, por ejemplo, en cuanto a los dones, los talentos. Yo también hice mención algo del propósito, darle un enfoque. Darle un enfoque a esas cosas es, familia Punto de Quiebre, se los digo por experiencia, es algo maravilloso saber que lo que tienes tiene un propósito. Porque a veces yo conozco personas, creo que todos conocemos personas con que tú dices tienen muchas capacidades, mucho talento y todo, pero como que no están bien enfocados. Yo creo que la iglesia, el Señor es Dios, es tan bueno que ha permitido que esto nazca, una congregación, una iglesia, una comunidad, para poder dar un enfoque en cuanto a lo que hacemos con nuestros talentos, con nuestro llamado, con ese propósito que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Y quiero utilizar una palabra para esto y es descubrir. La iglesia nos ayuda a descubrir que tenemos incluso muchas veces no solo el propósito, sino los talentos, ¿sí? Entonces, es importante. Quiero hacer mención de un proverbio. El Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Me parece súper bonito porque Increíble. antes de que nosotros grabemos y, por ejemplo, hoy tuvimos una charla con Alejo, una charla personal de temas personales de Daniel, de Alejandro, y siempre, ahí como dice, el hierro se afila con hierro, un amigo se afila con su amigo. O sea, la edificación, nosotros nos basamos en la palabra, pero la edificación que recibimos es tal que de verdad salimos con una visión diferente de algo que veíamos como un problema. Y yo creo que la iglesia tiene ese papel. Nosotros como iglesia, ese papel de afilarnos, de pulirnos, de poder ver algo que para nosotros es hoy difícil, ¿sí? Un cuchillo desafilado, vamos a hablarlo en los términos del proverbio. Un cuchillo desafilado, tú coges un tomate y por más que el tomate sea blandito, Sí, no. y lo cortas y lo estripas porque le tienes que hacer fuerza, ¿sí? Se hace difícil. Un cuchillo que está desafilado, se pone más difícil el hecho de que él pueda llegar a cortar. No va a cumplir su No va a función. cumplir su función. No he encontrado las palabras, gracias, Leo. Vea, ¿sí? No va a cumplir su función. Yo creo que nosotros en la iglesia, Dios nos ha permitido poder ser de bendición en esa área, de entender cómo podemos afilarnos y cumplir la función que tenemos, sobre todo en el propósito de Dios. Hay mucha gente allá afuera que lo expresábamos al principio y no necesito de la iglesia pues, para conocer a Dios y demás, pero yo les puedo asegurar que cuando hay personas que no hacen parte de una comunidad, de una congregación, son más susceptibles a, digámoslo a debilitar su relación con Dios, ¿sí? Su relación con Dios se va a debilitar. Se va a debilitar. Yo considero la iglesia, de hecho, una cosa que yo le decía a Dios cuando recién lo conociera, papá, yo le decía a Dios, así, papá, yo quiero, o sea, que frente a cualquier circunstancia, no dejar de congregarme. Porque para mí personal, ya saliéndome de argumentos y de todo, en el caso personal, para mí congregarme es muy importante. O sea, porque es algo que me ayuda a permanecer, ¿sí? Permanecer. Y no necesariamente verlo desde un ángulo, ay, el religioso que siempre va, no, a permanecer, el hecho de venir a decirle a Dios gracias, cuando a veces en algún día se me olvida decirle gracias, venir, saber que dedico un día a eso, para mí es llena y yo creo que la iglesia es súper importante para la vida de una persona, para la vida, más aún para la vida de una persona que ya tiene una relación con Dios. Creo que no hacer parte de una comunidad es algo que puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Creo que no hay que confiarnos, creo que es necesario buscar, no lo llamemos la presencia de Dios porque estamos hablando de la iglesia, pero
pues la iglesia sí es puede ser nuestro método, nuestra herramienta para poder entender cómo estar en la presencia de Dios, cómo conocer a Dios, porque Alejo decía algo y es que Dios lo conocemos a través de su palabra y en la iglesia nos dedicamos a eso, Así es. a enseñar, a compartir la palabra de Dios y a veces no necesita alguien llegar y decirte esto es así porque Dios lo dice así, sino sencillamente con el reflejo de su manera de vivir, tú lo tomas. Yo he aprendido mucho de mucha gente con la que nunca quizás he cruzado mucha palabra, pero el ver sus vidas en ciertas áreas me ha edificado. Y eso lo hace Dios a través de la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que rodearnos de personas que buscan así con fervor a Dios en una comunidad es muy, muy Yo importante. quiero añadir algo. Hay una frase que, pues yo no sé si alguien la dijo, pero yo digo que es mía. Es una frase que yo digo y es que cuando yo veo la iglesia como una institución, yo puedo llegar a pensar que puedo pasar de ella. Pero cuando entiendo la iglesia como una familia, yo no puedo negar mi familia. Yo no puedo decir simplemente que mi papá no es mi papá o que mi mamá no es mi mamá, que mi hermano no es mi hermano, porque hay algo que nos une y es la sangre. En ese sentido, la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos ha unido. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. No porque es una jerga religiosa. Muchas personas ni siquiera saben, pero nos llamamos hermanos porque la sangre de Cristo nos ha hecho hermanos. Entonces, si yo entiendo la iglesia como una institución, puedo llegar a pensar que no la necesito. Pero cuando entiendo que la iglesia es una familia que es unida por la sangre del Cordero, que es la novia de Cristo, yo entiendo que no puedo pasar de ella. Al contrario, necesito estar y ser parte de ella. Ahorita estamos en nuestra iglesia estudiando las cartas a las iglesias de Asia. Y me llama la atención eso. Estaba pensando ahorita cuando Dani hablaba, escribe esto a la iglesia, ¿sí? Es una carta para la iglesia porque toda la iglesia tenía un contexto, vivían experiencias. Entonces, lo bonito de la iglesia también es que la palabra que Dios da a la iglesia va a tocar el contexto de la iglesia, ¿sí? Cuando yo conozco las necesidades y sé que otras personas están pasando mis mismas necesidades, o que yo puedo ayudar a alguien con otra necesidad y puedo recibir el mensaje de Dios para la iglesia, eso es lo que nos da de alguna manera un sentido, propósito, identidad. Me parece increíble. Ahora, si vamos a Génesis, nos damos cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor lo dice en un sentido, primeramente, porque Adán tiene un propósito. Cuando Dios crea a Adán, en el corazón de Dios está que la tierra se multiplique, pero no puede hacerlo solo, ¿sí? Necesita alguien con quien pueda hacerlo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, una ayuda idónea. Y la ayuda idónea no tiene que ver necesariamente con lo que nos han enseñado como un complemento, sino que la mujer es lo que va a hacer que el propósito pueda cumplirse. Por eso lo primero que Dios le dice a Adán y Eva es, fructificados, multiplicados, sojuzgad la tierra, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Pero Adán no puede ni fructificar, ni multiplicarse, ni sojuzgar, ni llenar la tierra solo. Necesita a una mujer. La iglesia es eso. El propósito que Dios nos ha dado, ¿sí? Sí necesitamos a la iglesia, la necesitamos, ¿sí? Porque en ese propósito, en esa unidad, el Señor nos va a permitir desarrollarnos, crecer, servir, ser comunidad, ser familia, cumplir propósito. Conocerle también. Y la iglesia nos enseña que no podemos solos. Así es. ¿Sí? De alguna manera, cuando negamos a la iglesia o negamos su rol, negamos su función, es una actitud de autosuficiencia, yo creo, ¿sí? Decir que no necesito algo que me aporta, que me bendice, es decir que soy autosuficiente, y algo que va en contra,
completamente de lo que Dios. Dios quiere en nosotros, es la autosuficiencia, Total. ¿sí? Entonces creo que como Adán necesitó una mujer para cumplir propósito, nosotros necesitamos la iglesia también para alcanzar el propósito de Dios, Así ¿sí? es. Que Total. todos desean, por eso dice, eh, Dios es paciente, que todos procedan al arrepentimiento. Y así como Adán y Eva se multiplicaron físicamente, nosotros como iglesia estamos llamados a multiplicarnos, que el evangelio llegue a toda nación. Es algo que no puedo hacer solo, Claro, ¿sí? La iglesia puede llegar a toda nación. claro. Eso es así, Alejito. Y no nos podemos ir sin factos, entonces también es, también es necesario. Yo creo que el tema Sí, está. ¿Sí? La iglesia es necesaria, desde nuestra perspectiva, cosmovisión, como lo quieran llamar, sí, totalmente necesaria. No hay más que hablar por ese lado, pero yo quiero decirles algo. También es necesario, Dios nos manda a ser sabios, a seleccionar y a elegir de manera inteligente. santo, Porque Alejo decía algo, y es que cuando vemos la iglesia como una institución. institución, como una empresa, como algo, mm, pues ¿qué va a pasar? Eh, nuestro enfoque no va a ser, Es administrada por hombres. sí, nuestro enfoque no va a ser Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que salirnos de allí. Vea, de hecho, Dios da una palabra y es que la quiero leer. En Juan 3, en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. Porque yo hago mención de esto. El lugar donde tú vayas, porque la idea es que después de este podcast usted diga, oiga, bueno ir a una iglesia. ¿Dónde queda la iglesia vida ¿Dónde queda la abundante? iglesia vida abundante para llegarles allá? No, es importante ver el reflejo del amor, porque Dios, cuando decimos Dios es amor, hay que entender qué es amor, ¿sí? ¿Qué es ese Dios? A veces utilizamos Dios es amor para argumentar un montón de cosas que no tienen validez, pero ese es el amor de Dios, el amor de una persona que llega a un lugar y una persona que se sentía vacía, que se sentía sin propósito, que su vida no tenía sentido, y llega a un lugar donde personas que incluso no son su familia, con la consanguinidad, que no son conocidas, le dan ese amor que Dios un día les dio. Ese reflejo tenemos que percibirlo, sentirlo, notarlo en una congregación. Si eso no está en una congregación, ese amor de parte de un pastor, de un líder, de un hermano, ¿sí? No de todos, pero uno sabe cuando llega a un lugar donde hay unidad. Yo creo que la palabra es unidad. Es necesario que eso esté. Si usted llega a un lugar donde solo se percibe una institución, jerarquías, divisiones, De hecho, ayer hablábamos de eso por en la favor, palabra, de cuando la iglesia se deja de amar. Y sí, lo que Dani dice es verdad. Y de hecho, de lo que hablábamos ayer, no, pues no lo voy a hablar todo, pero algo que decía la palabra era, cuando la iglesia se deja de amar, la presencia de Dios no está ahí, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que Dani está diciendo es que eh, es necesario también identificar una identificar. iglesia que entiende su rol, que cumple propósito y que está alineada Esa es la clave. a los Lo que hemos hablado, fundamentos y parámetros lo bíblicos, que hemos ¿sí? hablado hoy. Porque no podemos negar, y creo que también es lo que está en el corazón de Dani, no podemos negar que no todas las iglesias están Claro. en el mismo Por eso sentir, digo, no todas las iglesias tienen vamos a tirar factos, Alejo, la porque misma yo he visión. conocido gente que sale de iglesias y que dicen, no necesito una iglesia porque la iglesia solo me hizo mal. Pero yo también quiero hacer una exhortación amorosa a esas personas. Hombre, seleccionó mal. Seleccionó mal por necesidad, por no sé qué pueda pasar en la vida de una No, persona. y entender que a la final la iglesia está compuesta por personas rotas. ¿Sí? Exactamente, sí, pero sí es importante, o sea, bueno, ya no lo llamemos discernir, La responsabilidad. de evaluar porque se trata de mi espiritualidad, se trata de Mi vida de fe. de mi vida de fe, de mis emociones, o sea, yo no puedo, miren, yo les voy a confesar algo acá, la mayoría, yo vengo, ahorita soy parte de la Iglesia Vida Abundante, ya oficialmente en el podcast,
pero yo hacía parte de otra congregación con la cual estoy muy agradecido, con la cual no me salí por motivos de nada malo ni nada, solo creo que Dios tiene un propósito conmigo ahora en esta congregación y me vine a dar como ese paso de fe. Pero fue una decisión que ¿cuánto nos tomó, Alejo? ¿Cuánto te tomó? No te Ya no hay amor acá. No, fue 2 años. 2 años. 2 años porque yo sentí la vaina, lo hablamos con Alejandro, lo hablé con mi pastor en ese entonces. Y que no fue fácil. Y no fue fácil desligarse de tantas cosas y sentimientos y emociones, bueno, un montón de vainas. Pero a lo que voy, este ejemplo se los coloco es porque yo tengo que ser responsable con mi vida de fe. Yo no podía sencillamente decir, ay, sentí que tengo que irme y irme. Sin conocer, sin entender. Y creo que esas cosas hay que evaluarlas, hay que analizarlas. Vuelvo y digo, y Alejito decía, no podemos ser ajenos y hacer de cuenta que no hay iglesias donde las cosas no se hacen de la mejor manera. Entonces la invitación es a entender que la iglesia sí es necesaria, pero también es muy necesario que usted evalúe el lugar en donde piensa comenzar a congregarse y alimentar su vida espiritual, porque todo va a tener, una repercusión. Los parámetros tienen que buscarlos ustedes mismos en la palabra de Dios, porque igual cada lugar te va a decir que es el correcto, que ahí se predica la verdad, que es diferente. Y cada persona debe por sí misma en su relación personal con Dios pedirle al Espíritu Santo discernimiento y encontrar en la palabra los parámetros de lo que es ser iglesia, del propósito de iglesia y sopesar eso con el lugar donde uno se congrega. ¿Sí? Ahora, hay un dicho increíble que me gusta. No hay iglesia perfecta, y si encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque te la tiras, ¿sí? No vayas porque la arruinas. Me gusta eso porque de alguna manera también siempre debemos saber que el hombre se equivoca, que las instituciones fallan, que las familias tienen problemas. Como toda familia hay problemas con el primo, con el tío, con que del otro. La iglesia tiene sus problemas, tiene los malos caminos, tiene sus roces, tiene sus... no. Pero ese es el sentido de la iglesia, que en medio de nuestra humanidad Amarnos, haya la revelación del amor de Jesús. Así que en medio de nuestras diferencias haya la revelación de quién es Jesús, que en medio de nuestros vacíos haya la revelación de quién es Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no quiere señorear sobre las personas, la iglesia no quiere gobernar, la iglesia no pretende de alguna manera ser la verdad, porque la verdad es Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia sí pretende mostrar la verdad. Entonces, sabiduría, discernimiento, relación con Dios nos van a dar parámetros, nos va a dar un camino también para buscar ese lugar donde Dios nos va a, como decíamos, capacitar, a enseñar, a crecer en unidad y donde vamos a ser parte de un cuerpo que nos va a permitir desarrollar dones, desarrollar talentos y cumplir el propósito de la iglesia, que es llegar a todas las naciones. Bueno, la Biblia nos enseña, guarda tu corazón, así que no crean todo lo que escuchan, no crean todo lo que ven, más bien crean en lo que Dios ha puesto en su palabra, búsquenlo, hablen con Él, pregúntenle a Él, síganlo a Él y Él se va a encargar de que su vida sea llena, de que sus emociones sean sanas, de que todo lo que usted cree que... Y antes de que cierres, porque sé que vas a hacer... No. Bueno. Todo lo que ustedes creen que pueda hacer falta, en Él no hallarán. Y no estoy hablando precisamente de que Él llegue y les dé todo lo que le hace falta. Porque a veces estamos esperando solo, no vamos a la iglesia porque una vez fuimos y le pedimos y no nos dio. A veces solo estamos hablando de ese Dios que da. Pero hay cosas que Dios da solo con el hecho de hablar con Él. Hay paz, hay cosas en el corazón que solo los que hemos de pronto vivido la experiencia de estar en la presencia de Dios, sabemos que vale más que el oro.
Alejito, Solo para finalizar, recordar que históricamente... tenemos servicio. Recordar que históricamente la iglesia no es lo que hoy en día es, en el sentido de un local, un altar, instrumentos, ministerios. No, la iglesia es solo una comunidad que junta tiene un mismo sentir, adorar, que junta tiene un mismo propósito, conocer la revelación de Jesús. Esa es la verdadera iglesia, ¿sí? No midamos las iglesias por cantidad de personas, no midamos las iglesias por impacto social, no midamos las iglesias por el grupo de alabanza que tienen, por la infraestructura que tienen, no midamos las iglesias, no comparemos iglesias, ¿sí? No caigamos en ese error. Somos un cuerpo, somos una familia, unas grandes, otras pequeñas, unas con tecnología, otras sin tecnología, unas Con podcast, con otras sin podcast, podcast. otras sin podcast, pero no entremos tampoco en categorizar, en estigmatizar, en señalar, sino solo entendamos que la iglesia es aquella que tiene un mismo sentir, un mismo propósito, adorar y crecer en el conocimiento del Padre. Así es. Todo lo demás es una añadidura. Las luces, el sonido, las sillas acolchonadas, el aire acondicionado, es una añadidura, pero eso no es iglesia. Es solo plus que el Señor permite. Era eso. No, ya está todo dicho. Yo creo que en este tema ya seguimos y redundamos. Sí. O sea, ya está dicho lo que hay que decir. Familia, congréguese. En algún lado congréguense. Es súper importante. Créanme que va a ser de bendición. Si no lo hacen, háganlo. Si lo dejaron de hacer, vuelvan. Dios siempre tiene sus brazos abiertos. Este es el mensaje de hoy de Punto de Quiebre. Hoy estamos con un mensaje muy positivo. Nos hemos levantado con ganas de evangelizar. Así que, bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un Nos vemos saludo. en el otro capítulo. En el próximo capítulo. Bye, bye.